los obispos de Francia han decidido introducir un pequeño cambio a la manera como se reza el Padre Nuestro en francés. Y el cambio se refiere básicamente a cómo se traduce al francés esta parte del Padre Nuestro, que en latín dice «ne nos inducas in tentationem», ¿no? Y que en español traducimos «no nos dejes caer en la tentación». Entonces, inmediatamente después del cambio, hay un periodista italiano de la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, Tele 2000, en Italia, que está teniendo una serie de entrevistas con el Papa sobre el rezo del Padre Nuestro. Y obviamente, inmediatamente después de anunciado esta decisión de la Conferencia Episcopal Francesa, el periodista le preguntó al Papa qué pensaba de esta traducción o de esta decisión de la Conferencia Episcopal Francesa de introducir un cambio a la traducción. Y el Papa dijo que él estaba de acuerdo con ese cambio y que él creía que en general en las distintas lenguas vernaculares en que el Padre Nuestro ha sido traducido, no queda claro el principio de cómo se relaciona el hombre, Dios y la comisión de los pecados, el cometer pecados, ¿no? Porque efectivamente la traducción del latín «ne nos inducas in tentationem» es «no nos dejes caer en la tentación». Pero el Papa pregunta, ¿es Dios el que nos deja caer en la tentación? O sea, obviamente necesitamos la gracia de Dios, indispensable para no caer en la tentación. Pero si caemos en la tentación no es culpa de Dios, entonces eso, nadie piensa eso, pero en algún momento se puede implicar por la manera como está traducido, no nos dejes caer en la tentación. Entonces, el Papa no es que dijo debería ser traducido de esta manera, no, simplemente presentó la razón por la cual creía que los obispos franceses hacían bien en cambiar la traducción de no nos dejes caer en la tentación por una traducción que sonaría más bien como no nos dejes caer en pecado, ¿no? Porque la tentación no es el pecado. La tentación es la tentación. Una persona es tentada por el mundo, el demonio o la carne, como nos enseña el catecismo, ¿no? Y el hombre va a ser seducido, se le va a presentar un aparente bien. Esa es la tentación, la presentación de un aparente bien. Si haces el mal, te va a venir un bien. ¿Qué es el pecado tipo? El pecado original, lo que la serpiente le dijo a Adán y Eva, ¿no? Serán conocedores del bien y del mal, seréis como dioses, ¿no? Ese es el proceso de toda tentación. Que la serpiente le haya hablado a Eva no es pecado. Que Eva haya escuchado a la serpiente cuando primera vez le habló no es pecado, pero es tentación. Y esa tentación uno puede introducirse en el diálogo de esa tentación, y al introducirse en el diálogo, como se nos presenta el pecado tipo, el pecado original, uno termina cediendo y allí es cuando cae en pecado. Entonces, lo que ha suscitado este comentario del Papa, diciendo, me parece una buena decisión pastoral porque no está claro cómo es que Dios en realidad no es el que nos deja o no nos deja caer en la tentación, sino que es responsabilidad del hombre. No habría responsabilidad y en consecuencia no habría pecado si el hombre no dijera, no, yo me suelto de la mano de Dios y sigo esta seducción, ¿no? Y libremente decide soltarse de la mano de Dios, apartarse de Dios, y romper la comunión y la gracia y la vida de gracia. Entonces el Papa no ha propuesto una traducción alternativa, sino que ha planteado
el inconveniente, que yo lo había escuchado hace muchos años, pero entonces entendía menos y además la persona me decía que había que ver el Padre Nuestro en griego, que es como originalmente estuvo transcrito en los Evangelios, no en latín. Latín es una traducción posterior. Y en consecuencia hay que comparar el Padre Nuestro al original en griego y no en latín, ¿no? Sin embargo, no es verdad, y esta es la parte importante, lo que algunos periódicos han titulado que es que el Papa quiere cambiar el Padre Nuestro, ¿no? Porque inmediatamente la gente se espanta y cae dentro de el ya cansino y cansador y argumento o narrativa de que el Papa quiere cambiar cosas que los otros papas no habían cambiado. Recordemos que en el mundo en español, las personas mayores recordamos cómo rezábamos dos Padres Nuestros distintos, ¿no? Y cómo estos dos Padres Nuestros, algunos decíamos perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, más pegado a la traducción en latín, dimite nos debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, debitoribus, o sea, deudores. Pero el Papa San Juan Pablo II dijo, no puede ser que este universo católico, que es el mundo hispanohablante, desde España hasta toda la América hispanohablante, no rece un Padre Nuestro en común. Y pidió a españoles y latinoamericanos, los españoles y algunos latinoamericanos, como los peruanos, por ejemplo, rezábamos, perdona nuestras deudas, para llegar entre las conferencias episcopales, con aprobación de la Santa Sede, al Padre Nuestro común que hoy rezamos, ¿no? Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Que es más rica espiritualmente y más en acorde con el espíritu de lo que el mismo Jesús quiso enseñar con esta oración que Él nos enseñó. Por eso es la importancia de esta oración, que Él mismo nos enseñó. Esta no es una oración compuesta por nadie, es una oración compuesta por Dios. Entonces, el tema de la traducción que menciona el Papa es un tema real. Juan Pablo II lo abordó, unificó el Padre Nuestro alrededor del mundo de habla hispana y lo hizo con ocasión del 5º centenario de la evangelización de América en 1992. Comenzó con el novenario y poco a poco se fue introduciendo. Y los que nos acordamos de ese cambio, ¿no? Los más jóvenes obviamente no se acuerdan, pero los que nos acordamos de esa transición, recordamos cómo fue difícil para todos aprender un nuevo Padre Nuestro, porque si hay una oración que memorizamos, y está muy bien que memoricemos, es el Padre Nuestro. Entonces, el Padre Nuestro tuvo este proceso de cambio en su momento. Entonces, no hay nada escandaloso con que el Papa quiera que los Padres Nuestros en las distintas lenguas aclaren la intención de Jesús, que era pedir que la gracia de Dios nos prevenga de caer en el pecado. Entonces la mejor formulación lingüística para eso probablemente no la hemos alcanzado todavía. Yo no tengo ningún problema con el Padre Nuestro que rezamos ahora. No tuve ningún problema con cambiar, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí tuve la dificultad de tener que memorizarlo, ¿no? Porque en esa época participaba de muchos rosarios públicos, y en los rosarios públicos es donde se veía el problema de rezar el Padre Nuestro y donde la gente tropezaba, además de las misas, ¿no? Donde hubo que distribuir cartillas para que la gente leyera el Padre Nuestro, algo que los que hemos aprendido con una mamá católica, como fue mi caso, a pesar de que mi padre era ateo, aprendimos el Padre Nuestro de pequeño, ¿no? Lo sabíamos rezar, lo rezábamos en el colegio, de niños, etcétera. Entonces, ciertamente no hay ninguna locura
en sugerir un cambio del Padre Nuestro para que sea más fiel a la versión original transmitida por Jesucristo, pero el Papa no ha marcado ningún proceso, no ha convocado a ninguna reunión mundial, no ha convocado a ningún grupo de expertos para revisar cómo se traduce el Padre Nuestro. Simplemente ha comentado estas dos cosas, que le parece una buena decisión pastoral de parte de los obispos de Francia hacer esta revisión del Padre Nuestro, y que todos los franceses van a pasar por lo que los latinoamericanos pasamos cuando aprendimos el nuevo Padre Nuestro, que nos unificaba a todos según la misma oración al Padre, y ha también expresado su inquietud sobre si es que las traducciones de este pasaje no nos dejes caer en la tentación en las distintas lenguas, ¿no? Es una traducción legítima o podría ser mejorada para que la oración sea más semejante o más perfectamente semejante a lo que Jesucristo nos enseñó. Mientras tanto, nosotros seguimos rezando el Padre Nuestro, sabiendo que cuando decimos no nos dejes caer en la tentación, estamos pidiendo lo que viene a línea siguiente: y líbranos del mal. Y el peor mal es el pecado. Ese es el peor mal. Le pedimos a Dios que nos libre de todos los males, también de los físicos, de los materiales, etc. Pero fundamentalmente esa línea, no nos dejes caer en la tentación, pide que nosotros contemos con la gracia necesaria y que pongamos los medios necesarios como seres humanos para asegurarnos que nuestra vida tiene mérito según la gracia, es decir, que no caemos en pecado mortal. Que tengas un buen día.